Ahora vamos a pedirle a Dios que sea Él el que bendiga esta mañana esta reunión y que haga clara esta enseñanza en nuestro corazón. Señor, gracias te damos por poder estar reunidos aquí esta mañana. No dejamos de recordarte, Dios, el lugar que necesitamos para poder compartir presencialmente, Dios, como tú lo planeaste. Sabemos que esto está en tus manos y te queremos pedir, Dios, que nos guíes a encontrar ese lugar. Y Dios, también queremos pedirte que nos lleves a contar nuestra historia, esa historia de cómo tú nos salvaste, cómo tú nos perdonaste, cómo tú nos presentaste perfectos ante ti, Señor, limpios, perdonados, santificados, justificados por tu sangre, Jesús. Ahora danos la gracia de contar esa historia, una historia de salvación y de amor y de perdón, porque para eso Dios nos salvaste y para eso estás en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y ahora Dios te queremos pedir que sigas avanzando en nuestro corazón, en hacernos más semejantes a ti, Señor, más parecidos a ti, Señor Jesús, especialmente en este tema tan radical, Señor, que tú enseñaste en ese sermón del monte, ese día que quedó grabado para siempre en tu palabra, Señor. Dios, guíanos ahora, nos toca ser esos que estamos escuchando, esos que estamos viéndote, Señor, y esos que estamos presenciando tu vida. Danos la gracia, Señor, de asimilarlo, pero principalmente, Dios, danos la gracia para ponerlo en práctica en nuestras vidas y descubrir lo que tú planeaste que experimentáramos, Señor. Gracias por este tiempo tan especial. Guíanos, bendícenos. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, tu Hijo amado, Dios. Amén. Bueno, pues estamos en creo que la palabra que define lo que vamos a compartir el día de hoy es la enseñanza más radical que Jesús pudo plantear a un corazón nuevo. Porque no hay que perder de vista que todo lo que estamos viendo, todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Él planteó en este Sermón del Monte, está dirigido a alguien que ha vuelto a nacer, que tiene un nuevo corazón y lo más importante de todo, que tiene la naturaleza de Dios en su interior, el Espíritu Santo, la presencia de Jesús. Y eso es lo que nos capacita y lo que nos muestra y nos dirige hacia Dios, hacia Jesús, que nos convence, nos enseña y nos fortalece y nos llena para actuar como Él actúa. Y esto realmente es algo sorprendente. Yo jamás me imaginé que con la vida que yo tenía, algún día iba a poder estar haciendo lo que estoy haciendo en este momento, compartiendo el Evangelio, compartiendo la palabra de Dios con un grupo de personas que al igual que yo han escuchado de Jesús y que seguimos madurando y que seguimos creciendo en el amor. Y ese es realmente el punto y el centro de la enseñanza que hemos estado compartiendo. Vamos al pasaje, vamos a Mateo 5. Ángel, por favor, si quieres leer Mateo 5 del 38, no, perdóname, del 43 al 48 y luego solamente en la repetición del 43 al 44, porque ahorita nos vamos a enfocar en estos dos versículos, el 43 y el 44. Por favor, Ángel. Sí, claro. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así es, así que bueno, lo que compartíamos la semana pasada es que en estos pasajes Jesús define quién es un enemigo. Y un enemigo es, lo veíamos la semana pasada y además está en este mismo pasaje. Un enemigo es aquella persona que te maldice, que es maldecir, desear activamente que alguien experimente un mal, desear algo negativo para alguien. Un enemigo es aquella persona, como dice Jesús en en este pasaje, que te aborrece, una persona que te desprecia, una persona que te hace daño, una persona que te persigue, una persona que te trata injustamente y una persona que se coloca en contra tuya. Y sabes, como les decía al inicio, para los que no estaban conectados todavía, creo que, y vuelvo a insistir o insisto, eh, esta es la enseñanza más radical que vamos a encontrar en la palabra de Dios. ¿Cómo amar a alguien que desea un mal para ti? ¿Cómo amar a alguien que te aborrece? ¿Cómo amar a alguien que te desprecia? ¿Cómo amar a alguien que te persigue, que te trata injustamente y que se opone a ti y se coloca en contra tuya? Y, pero veíamos que la palabra que se utiliza aquí eh, no es solamente como enemigo, la palabra que se utiliza como enemigo, no significa solamente lo que podemos esperar de una persona con un trato o una actitud hacia nosotros. No se trata solamente de esas personas que evidentemente tienen algo contra nosotros. Se trata también de lo que hay en nuestro corazón en relación con algunas personas, a quienes podemos considerar insoportables, molestas, odiosas en el sentido de que no queremos tener ninguna relación con esas personas, hostiles, y esas personas a quienes podemos llegar a despreciar y esas personas a las que por alguna razón podemos llegar a rechazar. No necesariamente que esas personas tengan se hayan planteado como nuestros enemigos, sino esa actitud que nosotros tenemos hacia esas personas que también se incluye en este término enemigos. O sea, para resumir esta aclaración en términos de lo que Jesús está planteando, no solamente son enemigos aquellos que te tratan mal, sino también son enemigos aquellos a quienes tú tratas mal, a quienes tú desprecias, a quienes para ti son menospreciables, problemáticos, en fin. Y esto va ligado en relación a lo que Jesús quiere enseñar, por supuesto. Y ahora la enseñanza de Jesús pues es muy clara y en este mismo versículo lo explica cómo es necesario reaccionar hacia estos enemigos, tanto, insisto, tanto aquellos que evidentemente están en nuestra contra y que manifiestan actitudes como las que ya mencioné, como aquellos a los que nosotros consideramos con los que no queremos ni siquiera tener contacto, aunque ellos no tengan ni siquiera mala actitud con nosotros. ¿Cómo reaccionar ante estas personas? Porque déjame decirte que la parte más importante de nuestra relación con Dios es el prójimo. O sea, ¿dónde realmente Dios quiere manifestarse en este planeta? Es con las personas. Si te das cuenta, estamos aquí por los incrédulos. ¿Y sabes a quiénes consideraban cuando se planteó este mandamiento? Que voy a retomar un tema que mencioné la semana pasada. Esta es la sexta vez que Jesús dice, oísteis que fue dicho en en el pasaje del Sermón del Monte.
¿Esto qué implica? Que las tradiciones habían afectado muchísimo y habían cambiado y tergiversado la intención de los mandamientos de Dios, incluyendo este. Oísteis que fue dicho, ama a tus amigos y odia a tus enemigos. No es cierto. Dios nunca dijo que odiaras a tus enemigos. Sí dijo que amaras al prójimo. Y nunca, nunca Dios ha sacado del término prójimo a los enemigos. Los enemigos siguen siendo parte del prójimo. Entonces, cuando ves esto y dices, bueno, otra vez luchando contra las tradiciones, otra vez luchando contra un error heredado, otra vez luchando contra el impulso natural de un corazón corrompido que es la venganza, el odio, el resentimiento, otra vez luchando a favor de la limpieza del corazón, otra vez luchando a favor de la transformación. Eso es lo que Jesús hace. Eso es lo que Jesús plantea. Cuando el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, oye, pasan muchas cosas, la gente comete muchos errores, hay muchas personas que hacen esto, el otro y aquello, pero le dice algo muy importante, pero tú no, Timoteo. Y sabes, Timoteo como un discípulo y Pablo como un discípulo de Cristo, entendieron perfecto esto. No importa cómo actúen los demás, no importa qué es lo que digan los demás, no importa qué piensen los demás de la manera en la que tú actúas, lo importante es que tú no te involucres en aquello que Dios te dice que no te involucres y que permitas que tu corazón sea transformado por la gracia de Dios, lo que cantábamos hace un momento. La gracia me salvó, la gracia me sigue transformando y gracia en el sentido de la salvación es esta gratuidad, es este regalo gratuito de Dios que es el perdón. Para nosotros es gratuito, pero costó la vida y la sangre de Jesús. Para nosotros es gratuito, porque lo apropiamos por la fe y es un hecho consumado que cambia la condición del hombre pecador a un hombre perdonado, santificado, justificado ante los ojos de Dios. Y si eso ya sucedió en nuestras vidas, entonces tenemos que vivir de acuerdo a esa nueva realidad y a esa presencia de Cristo en tu corazón si es que ya lo invitaste. Porque este es el paso más importante, insisto, y es la realidad. Jesús enseñó a todos aquellos que ya tenían un nuevo corazón que Dios, por el milagro de la salvación, había puesto en su interior. Así que, ¿cómo reaccionar ante estas personas que cuando vayamos al motivo principal por el cual Jesús está pidiendo esto, vamos a entender que lo que Dios quiere es que nos parezcamos a Él? ¿Qué es lo que Jesús pide? Lo que Él dice es, necesitas reaccionar y tener una actitud hacia esas personas amándolos, bendiciéndolos, haciéndoles el bien y orando por ellos. Y aquí es donde aquí es donde se nos funden los fusibles, se nos cae el sistema y entonces todo va en contra de lo que pudiéramos nosotros haber aprendido en relación con este tema, porque nos enseñaron a reaccionar exactamente de una forma equivocada, contrario al amor. Pero así es, ¿sí? Así como lo oyes. Piensa, piensa en que, lo comentábamos la semana pasada, este mundo sería perfecto si la gente viviera según los principios del Sermón del Monte. Pero el hecho es que nadie puede empezar a vivir según estos principios si no ha vuelto a nacer, si no ha recibido de Dios un nuevo corazón, si no vive en la entrega y la gracia que solo Jesús puede dar. Así como la gracia es
esta se refiere a la gratuidad, a que recibimos el perdón gratuitamente gracias a que le costó a Dios algo que no podemos alcanzar a entender todavía, que es la vida de su Hijo y la sangre derramada de su Hijo para poder perdonar a un montón de pecadores que no teníamos esperanza. Pero también la gracia se refiere en otros contextos de la Biblia al poder infinito de Dios trabajando en un corazón humano. A eso se refiere. Cuando tú le pides a Dios por su gracia, estás echando mano del poder que puede cambiar para siempre la condición de tu corazón en ese trabajo. Sí, Dios tiene una, una forma de conducirnos especialmente hacia sus propósitos. Primero, lo primero que hace es invitarnos a una vida de bendición. Eso es lo primero que Dios hace. Todos nos convertimos porque necesitábamos un cambio en nuestras vidas y porque estuvimos de acuerdo en que nuestras vidas eran un desastre y estuvimos de acuerdo en que íbamos al infierno, porque nuestra conciencia no hacía otra cosa que recordarnos que merecíamos un castigo por todo lo que habíamos hecho. Finalmente, Dios llega a decirnos, oye, hay una esperanza, hay una vida nueva. Y yo creo que todos tomamos la decisión precisamente por eso, la decisión de salvarnos, la decisión de entregarle a Dios nuestra vida. Y después viene a decirnos, oye, pero hay problemas que te van a impedir que sigas adelante en ese proyecto. Y esos problemas los tienes que ver. Y porque te amo, te los voy a mostrar para que no sigas viviendo igual, para que no sigas caminando en la misma ruta. Así que finalmente necesitamos, y después, o sea, primero nos muestra la esperanza que hay en su salvación, en su transformación, pero después nos muestra qué nos está impidiendo alcanzar esa bendición que Dios tiene para nosotros, lo que puede estar deteniendo o poniendo en pausa esa bendición. Y después, ahí va, la parte que nos toca a nosotros es donde se ejerce tu voluntad, es donde tú tomas decisiones, es donde decides qué quieres para ti. Y en ese momento es donde Dios nos invita a echar mano de su gracia. Porque puedes llegar con Dios y decirle, Dios, estoy de acuerdo contigo, yo quiero esa vida, estoy de acuerdo contigo, necesito dejar esto, que ya me mostraste esto de lo que me estás hablando, no se puede ser cualquier cosa, puede ser hasta un ídolo, tu trabajo como un ídolo, una persona como un ídolo, puede ser el odio, el resentimiento, el rencor, puede ser la falta de perdón, puede ser muchas cosas que traemos en la maleta de nuestra vida pasada, esa maleta que no debería existir, pero bueno. El punto importante es, en ese momento en el que yo le digo a Dios, Dios, perdón, si esto está en mi vida todavía, si todavía después de que tú estás en mi corazón, yo estoy ante la presencia de un área difícil para mí, de algo que todavía, a lo que todavía le permito tomar el control en ciertas circunstancias, en un arrebato de emociones, en un arrebato de compulsión, en un arrebato de impulsos. Dios, tú sabes que yo no puedo, pero dame tu gracia. Actúa en mi corazón, transfórmalo, límpiame, cámbiame. ¿Tú crees que esto no es miel para los oídos de Dios? ¿Tú crees? Yo veo, yo me imagino a Dios, perdón, cuando Él recibe
una oración como esta, en una súplica de verdadero quebranto y en una súplica de verdadero deseo de transformación, yo me imagino el rostro de Dios lleno de compasión, lleno de amor, como Jesús cuando miró a Pedro, cuando Pedro lo negó. Lo vio con amor, entendió lo que había en su corazón. Y yo creo que cada vez que hacemos ese tipo de oraciones, buscando a Dios con todo nuestro corazón y buscando la gracia y quebrantados para ser transformados porque estamos cansados ya de vivir igual, de experimentar esas emociones y esos sentimientos destructivos, yo creo que Dios sonríe. Yo creo que Dios sonríe y sonríe gozoso, complacido. Y lo que sigue después de esa petición es la victoria. ¿Qué significa la victoria? Un corazón transformado. Necesitamos a Cristo para que nos equipe, para que nos capacite, para obedecer no solo este principio que estamos estudiando, sino todos los mandamientos y principios que Dios ha planteado en la Biblia. No hay otro pasaje del Nuevo Testamento que sea más claro y radical en relación con el deseo de Dios de bendecir nuestras relaciones personales. Vuelvo al punto importante. Todos los conflictos más fuertes que vamos a enfrentar aquí tienen que ver, independientemente de la muerte y la enfermedad, tienen que ver con el prójimo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos profundizar en lo que Él quiere decirnos. Y bueno, aquí regreso ya a donde casi nos quedamos la semana pasada. Vimos que cuando Jesús habla, lo primero que el pasaje, bueno, el versículo que leyó Ángel al final, el 44, termina con amar. Y veíamos, bueno, en el griego hay cuatro palabras que, con las que se puede definir esto de amar. Veíamos que la primera es la que se refiere al amor filial, al amor natural, al afecto natural del que habla Dios en la Biblia. Después vimos el amor eros, que se llama eros, y que implica, está en el contexto de una relación entre un hombre y una mujer, y que necesariamente implica esta relación íntima en el matrimonio. Después está filía, que se refiere a, esa es la palabra más cálida, la más eh, sublime para describir el amor. Implica una actitud y un trato, es esa emoción y ese sentimiento que se tiene hacia los verdaderos amigos, hacia la gente con la que tienes empatía, pero que es importante en tu vida y trasciende ese tipo de sentimiento. Y finalmente veíamos el amor ágape, que es el del que habla Jesús. Y lo importante de lo que vamos a comenzar a compartir hoy es a dónde nos lleva ese corazón, ese amor ágape. O sea, ¿cómo se define ese amor ágape? ¿Cuáles son los elementos que finalmente tienen que involucrarse para que ese amor ágape se produzca en nuestro corazón y a través de ese amor ágape podamos amar a los enemigos? Así que esta palabra agape indica una bondad, lo que Dios llama benignidad, que no se termina, que no se quebranta, inquebrantable y permanente, una bondad que se mantiene firme, una buena voluntad, inquebrantable, permanente, estable, continua. Es esa benignidad que se describe como el fruto del Espíritu, el reflejo del carácter de Dios en cada momento.
Ágape es la palabra que Jesús está usando aquí para referirse al tipo de amor que se necesita poner en práctica. Y esta es la palabra clave, poner en práctica hacia los enemigos. Si miramos a una persona con ese amor, esto quiere decir que no importa lo que esa persona nos haga o cómo nos trate, no importa que nos insulte, no importa que nos ofenda, finalmente seguiremos viéndolo con esa benignidad inquebrantable. No dejaremos que nos invada el corazón ninguna amargura contra esa persona, sino lo seguiremos mirando con una benevolencia, con una benignidad permanente, y lo seguiremos mirando con una buena voluntad que no procurará sino su bien, y su bien supremo, el bien supremo para una persona. Una decisión, ahí va, consciente de actuar con bondad y aún con sacrificio hacia quienes no lo merecen desde nuestra perspectiva. Y aquí es donde vamos a empezar a desmenuzar este contexto en el que Jesús está pidiéndonos que amemos con ese amor ágape. Ese amor ágape es también el que Dios produce en el matrimonio y es el único que perdura. No es ni el estorgue, ni el eros, ni el filía, no. Es el amor ágape el que hace que un matrimonio alcance la meta. Y fíjate, algo que es muy importante, ¿por qué Jesús utiliza una palabra diferente cuando habla de amar a los enemigos? ¿Por qué cuando se refiere al amor natural de una persona en la familia, hacia sus papás, hacia sus hermanos, hacia sus primos, etcétera? ¿Por qué Dios utiliza esa palabra filía para esto? Y aquí está utilizando ágape. Jesús no nos ha pedido nunca que amemos a nuestros enemigos de la misma manera que amamos a nuestros más cercanos y próximos como la familia. La misma palabra ya es diferente. Amar a nuestros enemigos de la misma manera que amamos a nuestra familia no es posible. No es posible. Esta es una clase de amor diferente. ¿Y sabes por qué es diferente? Es diferente o en dónde está la diferencia, dónde radica la diferencia. En el caso de nuestros familiares, no podemos, y este es algo muy lindo, la verdad, no podemos evitar amarlos. En el caso de nuestros familiares tenemos un afecto natural. Bueno, que puede haber circunstancias que te puedan impedir desarrollar y madurar ese amor en las familias, en las relaciones de los papás con los hijos, entre los papás. Sí, eso es cierto, es una realidad, pero es totalmente innegable que hay un impulso natural de amor hacia tu familia, que finalmente se frustre porque hay diferencias, que finalmente, pues el amor es como una planta y un amor, cualquier tipo de amor, se tiene que cuidar porque está sujeto a plagas, está sujeto a condiciones de sequía, está sujeto a muchas situaciones que lo pueden afectar. Y es innegable que nosotros tenemos un afecto natural por la familia. No necesitas obligarte a amar o a sentir algo único hacia tu hermano, hacia tu hermana, hacia tus papás. Esto está en el diseño del corazón humano. De hecho,
una de las manifestaciones más terribles de los últimos tiempos, si lo recuerdan, es que el hombre perderá su afecto natural. Es decir, hasta los afectos más profundos y voy a usar una palabra que nos va a ayudar a entender, y automáticos de la naturaleza humana. Estos afectos automáticos, naturales, espontáneos, que no tienes que decidir tener, finalmente están ahí. Que se desarrollen o que no se desarrollen, ese es otro tema, pero es innegable que nadie te puede obligar a sentir lo que sientes por tus papás y por tus hermanos. Está en tu corazón, está en tu ser, está en tu naturaleza. Así lo planeó Dios. Por eso una de las características más terribles de los últimos tiempos sería que el hombre perdería su afecto natural. Ese pegamento de las familias ya no existiría. Por eso es tan importante entender que diluir ese pegamento es el plan del diablo. ¿Por qué? Porque esto desintegra las familias, desmembra los hogares, fractura las relaciones, frustra, y lo más, ¿sabes qué es lo más difícil de todo? Frustra el amor. Pero ahí te va, lo frustra con nuestro permiso. Vuelvo al punto, uno de los más importantes. El amor es una carretera de ida y no te puedes privar de experimentar lo que Dios planeó a través del amor, porque a Dios se le conoce a través del hecho mismo de amar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces tenemos este afecto natural por el que no tenemos que esforzarnos más que cuando se ve afectado para no madurar. Ahí sí tenemos que esforzarnos para proteger ese amor e impedir que ese afecto natural se afecte. Al contrario, tiene que crecer, tiene que madurar. Yo he encontrado a lo largo de estos 38 años muchas personas que su problema no es que no amen, su problema es que su amor se ha frustrado y no pueden decir te amo y no pueden abrazar y no pueden acompañar y no pueden compartir. Están frustrados en un amor que está retenido por lo que quieras. ¿Quieres un buen consejo? Rompe lo que lo retiene y manifiesta el amor que tienes de una manera natural por quienes Dios ha puesto cerca de ti, como tu familia. El disfrutar el amor es ponerlo en práctica, no buscarlo ni tratar de recibirlo, es ponerlo en práctica. Y esa es tu responsabilidad sin que nadie sea responsable de que se limite, porque está en ti. ¿Cuál es la diferencia de lo que Jesús nos está pidiendo? No está pidiendo, no está hablando de ese amor automático y natural que está puesto en el corazón humano hacia la familia. No. La diferencia, en el caso de nuestros familiares, no podemos, y esto es lo más lindo de todo, no podemos evitar amarlos. Hablamos de amarlos naturalmente. Hablamos de ese afecto natural. Es algo que nos sucede sin buscarlo. Es algo que nace del corazón. Pero en el caso de nuestros enemigos, el amor al que se refiere Jesús no es algo que salga naturalmente del corazón. Es también algo que es resultado de la voluntad. No es algo que no podamos evitar, es algo que necesitamos decidir voluntariamente para llevarlo a cabo. Esta es la gran diferencia. Cuando Jesús se refiere al amor,
filial o al amor fraternal y el amor ágape. Y sabes, esta manifestación de amor que tiene que ver con la decisión de amar y que tiene que ver con un acto voluntario de querer hacerlo, porque ahí es donde entra en acción la gracia de Dios. Este amor hacia los enemigos es de hecho una victoria del dominio propio y del control del Espíritu Santo que vence la reacción automática que cualquier ser humano puede tener como reacción a lo negativo que le sucede por la acción del prójimo. Vuelvo al punto. Este amor ágape, que implica la voluntad, llega después de tomar la decisión de amar, porque es una manifestación del dominio propio que la llenura del Espíritu Santo conduce al fruto que finalmente nos da el dominio. Y esto es algo de verdad impresionante, el dominio sobre nuestras emociones, el dominio sobre nuestros pensamientos, el dominio sobre nuestras acciones, el dominio propio, el control sobre lo que pensamos, sentimos y hacemos. El amor ágape es resultado de la gracia de Dios actuando en un corazón dispuesto voluntariamente a amar. Ágape no se refiere a una actitud o un sentimiento del corazón que no podemos evitar y que nos sucede sin quererlo ni buscarlo. No, ágape se refiere a este tipo de amor en el que está involucrada una decisión de la mente. Y a través de esa decisión de la mente le damos oportunidad a esa benignidad, a esa buena voluntad permanente de Dios a quienes nos hacen daño o nos ofenden. ¿Sabes? Esta es la experiencia que Dios quiere que tú y yo tengamos. Esa es la actitud que Dios quiere desarrollar en nosotros, como lo veíamos al principio y por lo que oramos. Ágape es ese amor que nos da el poder para amar a los que no nos gustan, a los que no les gustamos. De hecho, solo podemos tener este amor ágape cuando le permitimos a Jesús conquistar nuestra tendencia natural a la ira y al resentimiento. ¿Sabes? Todos vamos a responder y vamos a tener el impulso natural, porque está grabado, está casi genéticamente grabado, tatuado en la naturaleza humana de reaccionar equivocadamente, de reaccionar como siempre nos enseñaron que teníamos que reaccionar. Pero solamente cuando le permitimos a Jesús conquistar nuestra tendencia natural, esos impulsos, Él puede lograr esta benignidad permanente, inquebrantable, invencible hacia todo el prójimo. Vuelvo al punto. El enemigo no es el límite del amor que Dios quiere que tú manifiestes. Es decir, voy a amar a todos hasta que me encuentre un enemigo, a él no lo voy a amar. No, nunca lo pienses, porque como comentaba Paul y como comentábamos al principio, las personas difíciles y las personas que son contrarias a nosotros y las personas que se presentan y se plantean como nuestros enemigos son la oportunidad de sublimar el amor de Dios. ¿Qué te parece? Y el amor tiene muchas facetas. ¿Qué sucede cuando tú amas a una persona? Buscarás siempre su bien. Es lo que dice Jesús. ¿Qué tienes que hacer con tu enemigo? Pues bendícelo, ora por él, hazle el bien. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
¿Qué es lo que dice después? Que si tú haces esto, Dios se va a encargar de meter las manos en la situación para transformarla. ¿Sabes? Te voy a decir la frase que ojalá se nos quede grabada para siempre en nuestro corazón. ¿Quieres derrotar a tus enemigos? ¿Quieres derrotar a esas personas que te crean dolor, que te crean problemas, que te crean situaciones complicadas? ¿Esos que se plantean contra ti? ¿Quieres vencerlos? Hazlos tus amigos. No se trata de una estrategia de guerra, ¿eh? Se trata del resultado de amarlos. Esa es la manera de combatir esa enemistad, que terminen siendo tus amigos. Y sabes, hay muchas historias de personas que fueron diametralmente opuestas, que fueron enemigos acérrimos y que terminan siendo los más unidos amigos. El amar tiene muchas facetas y amar implicando la voluntad te puede abrir los ojos. Porque Jesús dice, oye, no solamente lo ames, no solamente busques su bien, no solamente le hagas el bien. ¿Sabes qué dice Jesús? Ponte a orar por ellos. O sea, ¿realmente tú crees? Te pongo, ¿qué es lo que sucede con este hombre que llega a ofrecer una ofrenda a Dios? ¿Qué es lo que Jesús dice al término de este pasaje que vamos a estudiar más adelante del Padre Nuestro? Oye, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no puedes venir pensando que tu ofrenda va a ser agradable a mí. O sea, primero tienes que ir a arreglar lo que está mal en su corazón. Claro, no todos vamos a poder, ni podemos tener la facultad y el poder para cambiar el corazón de otra persona, pero sí puedes hacer la parte que te toca. Eso es definitivo. Y la parte que te toca es amar a esa persona y buscar la reconciliación e ir a arreglar con ella lo que tengas que arreglar, porque eso es parte del amor. Vas, lo arreglas en el sentido de, oye, te hice algo porque estoy viendo que tu actitud hacia mí ha cambiado. Oye, ¿qué tienes contra mí? Porque veo que me dices, oigo esto, lo otro. Oye, ¿por qué estás buscando hacerme daño? Ir a arreglar con esa persona, porque eso es parte del amor. ¿Y sabes por qué dice Jesús que ores por ellos? Te voy a explicar por qué. Porque cuando tú vas a orar, tú estás ofreciendo tu oración a Dios, estás llevando la ofrenda de tu corazón. Y si en tu corazón hay algo contra un enemigo, entonces esa ofrenda no sirve. Esa ofrenda no es agradable a Dios. Estaba leyendo precisamente en el libro de Malaquías este reclamo de Dios hacia su pueblo que le decía, oye, ¿por qué traes animales defectuosos como una ofrenda para el sacrificio? ¿Acaso, si tú le llevas ese mismo animal defectuoso y se lo regalas al rey, lo vas a complacer? ¿Tú crees que dando lo que no te importa o lo que no sirve, yo me voy a agradar de eso? Y sabes, esta es una de las cosas, pensaba yo en esto cuando leía Malaquías y decía, qué bárbaro es el corazón humano. Cuando se trata de Dios solamente le damos lo que nos sobra, lo que ya no nos sirve. Y estaba acordándome de de una persona que cuando estábamos montando Génesis,
cuando estábamos retomando el proyecto de la escuela, que por cierto les voy a mandar un video. Nunca lo hago, nunca comparto videos, pero este está, bueno, en fin, porque tenemos que entender qué está pasando en el país en relación con la educación y lo que están haciendo con nuestros hijos en la Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, ahí se los mando para que lo revisen, para que lo vean. Y todo lo que dice ese video está verificado por un discípulo al que yo le encargué que lo checara. Y se los voy a pasar nada más para que terminen de asustarse como yo y se pongan a orar como yo. Pero bueno, el punto importante aquí es, eh, esa persona que les platico, cuando retomamos el proyecto de la escuela, vino a traernos unas donaciones. Yo creo que no la quiero juzgar, pero lo que trajo parecía que se había metido a su covacha y ya había llegado el tiempo de deshacerse de lo que ya no le servía. Nada de lo que nos ofrendó fue útil, nada. Y, ¿sabes? Esa actitud que nosotros tenemos hacia Dios, de darle lo que nos sobra, lo defectuoso, lo que no nos es útil, yo pienso, ¿será que Dios se agrada en eso? ¿Será que eso es una ofrenda válida? ¿Será que realmente es algo que nos cueste, que digamos, esto que es valioso para mí, se lo doy al Señor? ¿Y sabes qué es lo que es más valioso para Dios? Tu corazón limpio. Entonces, si te vas a acercar, dice Dios, a orar, entonces no puedes venir a orar por tu enemigo lleno de resentimiento y de rencor, porque aquí en mi presencia te voy a cambiar la actitud. Y eso es lo que pasa cuando tú oras por una persona que es contraria a ti, que Dios comienza a cambiar tu actitud hacia esa persona, porque no puedes llegar con el corazón sucio a decirle, a presentarte y a presentar a esta persona con qué objeto, si finalmente tu corazón no está limpio. Por eso Jesús dice, primero ve y arregla, porque no quiero de ti lo que no quieres arreglar, quiero de ti lo mejor, y lo mejor es tu corazón limpio. Ofréceme eso, limpiar tu corazón. Eso lo voy a apreciar, lo voy a valorar, es lo que quiero, es mi intención. No vengas a hablarme de tu enemigo sin pensar que no vas a arreglar. Tienes que hacerlo. Y es por eso Jesús nos pide que oremos por ellos. Porque en el momento en el que tú llegas a la presencia de Dios y viene la foto, la foto del enemigo, y se te revuelve el estómago, dices, no, espérame, esto no está bien, no está nada bien, para nada está bien. O sea, yo no puedo sentir esto por esta persona. Dios, límpiame. Si voy a orar por él, es porque realmente quiero hacerlo porque lo amo. Y lo amo porque voy a tomar la decisión de amarlo, porque voy a querer su bien y porque voy a hablar bien de él y porque lo voy a amar y porque voy a orar por él. Eso es lo que tú quieres de mí. Así que bueno, en ese trayecto de ir a arreglar, o sea, el amor que tú tienes por esa persona es cuidar su corazón. Y a veces cuidar el corazón de una persona va a implicar que tú hables con esa persona y que aclares las cosas con esa persona y que lo ayudes a corregirlo. Si está mal, la ayudes a corregir lo que hay mal en su corazón. No se trata tampoco de quedarnos callados, porque el amor tiene esta característica, ayudar a salir del error a quien está en el error, porque eso es parte del bien, de desear el bien, de querer el bien para alguien. ¿Y te va a costar? Sí, te va a costar. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, dice Dios en la Biblia. Si a una persona le deseamos el bien,
sin darnos por vencidos, que esta es la benignidad de la que habla Dios, del amor ágape, a menudo esto nos impulsará a ayudarla a protegerse contra sí misma, porque sabemos lo que es el bien y sabemos lo que implica el bien, pero también querrá decir que no hablaremos solamente con esa persona para desahogar nuestra mala actitud o para vengarnos o para... No, lo que necesitamos hacer es buscar que esa persona sea bendecida por Dios. En ese ve y arregla, en ese arregla, buscar restaurar su corazón, buscar traer alivio a su vida, porque ese es hacer el bien. Querrá decir que en todo intento de aclaración en Cristo con tu prójimo, tiene algo contra ti, que es tu enemigo, debe buscarse no la venganza, sino la restauración, la medicina, la cura para el corazón de esa persona. La aclaración no debe ser porque se lo merece, porque a lo mejor tú consideras que no se lo merece, sino tiene que ver con traer esta restauración a su corazón. Así que esta es la base para todas las relaciones personales que vamos a enfrentar. Y bueno, todavía nos falta dos puntos importantes en relación con este tema, pero vamos a dejar aquí el estudio. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, Gaby, más preguntas y dudas. Ángel, si quieres dar gracias, por favor. Sí, claro, Jorge. Señor Dios, pues te agradecemos, Dios, que pues tú ves nuestros corazones, Señor, y Señor, pues tú quisiste atender todas nuestras necesidades y tener cuidado de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor. En la Biblia, Dios, pues tocaste todos los temas, Dios, que pues necesitamos escuchar nosotros, Dios, como creyentes, Dios. Y Señor, pues sin duda alguna estamos tocando probablemente el más delicado, Señor. Ujú, Y tú sabes bien que pues así es esta vida, Señor. En esta vida hay conflictos con las personas, Dios. Hay gente que tiene conflictos con nosotros y nosotros también podemos llegar a tener conflictos con las personas, Señor. Pero Dios, sabemos que estás pensando en nosotros, Dios. Sabemos que en sí no hay una ganancia en ti, Señor, en que nosotros arreglemos estos conflictos, Dios. Sabemos que estás buscando nuestra felicidad, estás buscando una vida satisfecha, sabemos que estás buscando el bien de todos, Señor, que tú estás viendo por nosotros, Dios, y pues todos estos principios obedecen las palabras del Señor Jesús. Sabemos por tu Espíritu Santo y las escuchamos, sabemos que tienes razón, Señor, pero pues también tú sabes, Dios, cómo no es lo natural para nuestro corazón y como hemos estado compartiendo, Dios, pues nuestro corazón tiende a reaccionar exactamente al revés como el Señor Jesús lo hacía y al revés a como el Señor Jesús lo está pidiendo en estos pasajes, Dios. Pero Señor, pues ahí está tu Espíritu Santo, Dios, y sabemos que si tú nos estás llamando, Dios, a estas decisiones, Dios, pues no estás pensando en que nosotros lo podamos hacer, sino en que te permitamos hacerlo tú en nuestras vidas, Señor. Te queremos pedir que todas estas predicaciones pues nos den el aliento para eso, Señor, que tu gracia y tu poder, Señor, pues nos lleve, Señor, a cada uno de nosotros en cada una de las circunstancias que cada uno está viviendo, Dios, o vivió o va a vivir, Señor, pues el poder actuar diferente, Dios, a como lo haría nuestro corazón ante aquellos que pues tienen un problema hacia nosotros y también ante aquellos ante los cuales nosotros mismos podemos tener cualquier tipo de actitud negativa, Señor. Sin duda, pues estos milagros son enormes, Dios, y solamente tú podrías hacerlo nosotros, Señor. ujú, Pero te queremos pedir que lo hagas, Señor, y Padre, que tú nos ayudes, pues a hacer a un lado todo problema en nuestros corazones, Dios, y a vivir la vida que planeaste para cada uno de nosotros, Señor. Pues te damos muchas gracias por la vida de Jorge, Dios, síguelo usando de esta manera, Dios, para seguir hablando a nuestras vidas, Dios. Y Señor, pues tráenos a todos el próximo domingo con bien, y todo esto te lo ujú. queremos pedir y agradecer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, pues como le comentaba a Poli al principio y como les vuelvo a mencionar, cuando estos temas aparecen en el horizonte y nos toca estudiarlos, Dios trabaja. Y no se sorprendan de la prueba de fuego que puede venir sobre nosotros esta semana que viene, porque Dios nos va a dar la oportunidad de poner en práctica lo que hoy hemos comentado y compartido. Así que si hay personas difíciles, si hay enemigos a la vista, ¿sabes qué es lo más precioso de todo? Que ya sabemos qué hacer y ya sabemos a quién acudir por gracia para poderlo lograr. Acuérdense que ese afecto natural, que es una bendición, tiene que crecer y tiene que brincar todos los obstáculos, porque es un amor, híjole, el verdadero amor no tiene fecha de caducidad. El amor nunca deja de ser, dice el pasaje de Primera de Corintios 13. Pero la oportunidad de manifestar el afecto natural hacia tus familiares tiene fecha de caducidad cuando ya no estén aquí. Entonces es tu oportunidad. Bueno, que Dios los bendiga. Me despido, Gaby, que Dios te bendiga. Silvia, que Dios te bendiga. Morelia, que Dios los bendiga. Dolores y Mario, Claudia y Moisés, que Dios los bendiga. Vicky, Luis, que Dios te bendiga. Los Álvarez, la familia eh, Amalia y familia Blanquita ya en Canadá. Poli, que Dios te bendiga. Y bueno, tenemos que estar preparados. Ángel, gracias. Normita Hernández, que Dios te bendiga. Javier, gusto en saludarte, Norma. Guille, Carlos González y Gloria, que Dios los bendiga. Los Silveira, Pati Arroyo, saludos, Pati. Un abrazo, que Dios te bendiga. Lorena, que Dios te bendiga. Blanquita, Carlos Bernardo, ¿ya nos pasaste tu número? Ok, ahí los voy a agregar. Paquito Abascal, que Dios te bendiga. María Berenice, saludos a Joel, espero que esté mejor. Grisi, Víctor Serrano, allá en las Georgias. Jackie, que Dios te bendiga. Silvia Fuentes, me despedí. Anaí, que Dios te bendiga. Rebeca, que Dios te bendiga, gusto en verte por aquí. Marta Soriano, Alo, mi concuña en Aguascalientes, Gaby, mi cuñada, que Dios te bendiga, Gaby. Gelma, saludos, Gelma, qué gusto verte por aquí. Laura Carmona, Fernando Suárez, un iPad de Silvia, iPhone, Gaby Garda, saludos, Gaby. María de Jesús, saludos. Elisa Escalante, saludos. Giselle, qué gusto verte por aquí. Bueno, hoy es Día de los Aparecidos. Marta Soriano. Y creo que ya son todos, sí, creo que ya son todos. Que Dios los bendiga y ahí nos compartirán. César, saludos César también, que Dios te bendiga. Ahí nos compartirán el próximo domingo cómo les fue en la semana. Que Dios les dé muchas oportunidades de poder poner en práctica el amor agape hacia los enemigos, porque ya nos platicarán qué se siente. Que Dios los bendiga y nos dejamos de ver en 3, 2, 1. Bye bye.